Muy buenos días a todas las personas que en este momento se están conectando, que quizás se van a conectar y van a ver esta transmisión unas horas o unos días después. Hoy es domingo 21 de julio del 2024. Son las 5 de la mañana y en esta hora nuestro objetivo es glorificar y exaltar el nombre de Dios, y en esta hora el Señor me ha escogido para esta tarea. Buenos días, David, muchas gracias por tu apoyo. En esta hora entonces vamos a comenzar nuestro tema con una oración. Allí donde estemos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, Dios del universo, en esta hora te damos gracias por tu grande amor y misericordia, por tu bondad al permitirnos tener este espacio muy de madrugada, así como tú lo hacías, Señor, para buscarte, para aprender más de ti, Señor, para abrir tu palabra, Señor, y escuchar todos los mensajes que tú tienes para nosotros en esta hora. Ruego tu bendición y la unción del Espíritu Santo en este momento para que realmente tú me utilices, que mi humanidad quede a un lado, Señor, y tú puedas obrar en mí para que cada palabra que yo diga sea primeramente para glorificar tu nombre y segundo para poder que llegue a nuestros corazones y poder tener una transformación para vida eterna. Quédate con nosotros, Señor, todo te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta hora vamos a empezar a hablar de un tema que quizás muchos conocemos, que es la cruz del Calvario. Y el tema lo he titulado ¿Qué significa para ti la cruz? Como les decía, es un tema que quizás hasta el no creyente en algún momento de su vida ha escuchado, y es sobre la cruz del Calvario, aquella cruz donde murió nuestro Señor Jesús por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y lo que quiero en el día de hoy es que nosotros recordemos el gran significado que tiene la cruz en la vida de cada uno de nosotros, que lamentablemente muchas veces olvidamos, y que en algún momento le escuché a alguien de que realmente nosotros esto debe ser un tema que se estudie diario, porque lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos que tener un recordatorio de lo que significó, del costo que tiene para nosotros, y lo que significó para nosotros lo que ocurrió, el evento que ocurrió aquel día en la cruz del Calvario. Entonces, para empezar a hablar de la cruz, tenemos que empezar a hablar de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, porque prácticamente allí es el punto de partida de ese calvario que Jesús iba a sufrir para finalmente llegar a la cruz y pagar el precio tan costoso que pagó por cada uno de nosotros. También esta entrada triunfal de Jerusalén es un tema que muchos han escuchado, que quizás muchos conocemos, lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan. Y en esta hora vamos a recordarlo, y recordemos que cuando hablamos de la entrega triunfal de Jerusalén, mira cómo se titula la entrega triunfal, porque realmente Jesús estaba entrando a Jerusalén como un rey. Recordemos que él montó un pollino, o un asna, en ese tiempo pues se le llamaba así pollino. Era un pollino especial porque nadie lo había montado, solamente en ese momento lo estaba montando Jesús. Y en su entrada hay muchas cosas alrededor que hacen que sea un momento especial. Él iba por una alfombra especial, muchas personas estaban alrededor, mostrando como alabanza hacia él por medio de unas ramas, de unas palmas. Y si nos damos cuenta, todo era felicidad.
la gente lo estaba recibiendo con mucha felicidad, con mucho regocijo, y Jesús iba en toda la mitad haciendo un desfile y alrededor muchas personas alabándolo. Entonces, si vemos el evento, pues vemos que es un evento muy lindo, un evento de mucha alegría y un evento donde realmente Jesús estaba entrando como un rey. Quizás era el momento en que muchos de sus seguidores, muchas de las personas que estaban allí, era el momento esperado para ellos, porque para ellos era como que por fin había llegado a ser rey terrenal, que los iba a sacar de esa opresión romana que ellos tenían, y por fin como que se iba a cumplir eso que en su mente ellos pensaban que era que Jesús venía a establecer un reino terrenal. Aun cuando ya estaba escrita la profecía de Isaías, aun cuando ya estaba anunciado, pues sabemos que muchas de las personas no entendieron el verdadero propósito y significado de la venida de Cristo aquí a esta tierra, y entonces estaban alabándolo y estaban felices y estaban aclamándolo porque pensaban que por fin había llegado Jesús a establecer su reino terrenal. Lo que nosotros o lo que esas personas no sabían es que realmente ese era el inicio, un preludio del sufrimiento que iba a tener Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, nos damos aquí cuenta que Jesús no se distrajo por ese momento en el cual él quizás sintió que lo recibieron con mucha alegría, con mucho gozo, tipo fiesta. Jesús no se distrajo del verdadero propósito con el cual él había emprendido este viaje y esta recta final de lo que él iba a hacer. Jesús no distrajo su mente, estaba muy enfocado en su verdadero propósito, que era morir en la cruz del Calvario. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre que estaba entrando de esta manera tan triunfal iba a terminar en una muerte tan cruel como sucedió aquel día en la cruz del Calvario? Quiero que leamos Juan capítulo 12, versículo 27, porque quiero que entendamos realmente que Jesús también estaba pasando por un momento difícil. Y aunque a veces se nos hace fácil pensar de que no, pues era Dios, era el rey del universo realmente, Jesús también tuvo muchos sentimientos en su corazón que nos mostraban su humanidad y lo que en ese momento pues realmente estaba viviendo. En Juan capítulo 12, versículo 27, nos dice, se titula esa parte de los versículos Jesús anuncia su muerte. Y realmente lo que estaba haciendo ahí era que estaba con sus discípulos y una vez más les iba a anunciar a qué era que había ido, qué era lo que iba a pasar. Y dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Así que para desglosar este versículo nos damos cuenta que al inicio dice, ahora está turbada mi alma. Quiere decir que Jesús tenía en su corazón angustia, que estaba experimentando quizás tristeza, dolor, sufrimiento, incertidumbre. Estaba turbado, o sea, él mismo lo dice, está turbado mi alma. Imaginémonos cuando nosotros cuando estamos turbados, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos confundidos, temerosos, ansiosos quizás. Pero luego hace una pregunta y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Claro, o sea, Jesús hubiera podido perfectamente decirle al Padre, Padre, sálvame de esta hora. ¿El Padre lo hubiera salvado? Claro que lo hubiera salvado. ¿Tenía el poder para salvarlo? Claro que tenía el poder. ¿Quería salvarlo? Quizás quería salvarlo porque no quería que pasara una cosa de estas. Pero al final del versículo dice, mas para esto he llegado hasta ahora. Quiere decir que aunque su alma estuviera turbada, aunque en su corazón quizás sintiera ese temor y ese dolor que humanamente a veces nos hace rechazar
el dolor y el sufrimiento, Jesús dice más: para esto he venido. O sea, tengo claro cuál es mi propósito. Y en uno de los versículos tan famosos, en algún momento él también dice: pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Así que independientemente de lo que el Señor Jesús estaba sintiendo en ese momento, su amor por nosotros le hizo no desenfocarse de realmente el propósito al cual él venía. Ahora, y era tan claro el propósito que él lo conocía y lo entendía, que en algún momento le dijo a uno de sus discípulos: apártate de mí, Satanás. Y quiero que veamos esta historia, que también en algún momento la hemos leído. Aquí, ¿a cuál fue el discípulo que le dijo eso: apártate de mí, Satanás? A Pedro. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Entonces vamos a buscar Mateo 16, 21 al 23. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínense este momento donde Jesús está reunido, está anunciando su muerte. Yo me imagino que todos quedaron pensando en el momento en que él dice que tenía que ir a Jerusalén, que iba a padecer, que lo iban a matar y que al tercer día iba a resucitar. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista que lo miró Pedro, que es desde el punto de vista humano, pues para mí es entendible la actitud de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro lo que hace en ese momento es decirle lo que quizás nosotros lo hubiéramos dicho igual, o quizás hemos pensado en otras situaciones de: no, Dios mío, que no te vaya a pasar una cosa de esas. ¿Cómo se te ocurre decir eso? En nuestra humanidad, ¿por qué? O sea, Jesús era su maestro, amaba a Jesús. ¿Cómo iba él a pensar que algo así de lo que estuviera diciendo fuera a suceder? Eso lo podemos pensar humanamente. Pero realmente Jesús tiene que decirle esto, porque con este comentario muy humano y muy entendible quizás estaba desviando a Jesús del propósito por el cual él venía, y Jesús se atreve a decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos sido tropiezo? Qué grave es esto, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos colocamos desde el punto de vista de Pedro, pues realmente mirándolo desde otra perspectiva, pues nosotros también somos, muchas veces nosotros también tomamos livianamente el pecado. Y yo, no sé si en algún momento ustedes lo han pensado, yo lo he escuchado de varias personas decir, por ejemplo, pues es que realmente la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que hubiera sido suficiente con que Jesús venga a este mundo, Jesús muera, y ya eso era suficiente, o Jesús iba a resucitar y eso era suficiente. Pero lo que muchas personas dicen es: Jesús hubiera podido venir a morir, pero no de una manera tan cruel. O sea, quizás viene, no sé, de alguna manera muere, y con eso ya tiene la paga del pecado. Pero realmente nosotros no dimensionamos la magnitud de lo que es el pecado. No dimensionamos lo atroz que es el pecado. Y entonces, como no lo dimensionamos, lo tomamos de una manera muy liviana. Y con esa misma liviandad que tomamos el pecado, con esa misma liviandad tomamos la solución a lo fácil.
Ay, no, pues que Jesús venga y muera de alguna otra manera no tan cruel y ya con eso se pagó el pecado. No, es que el pecado que hay en el mundo es una cosa supremamente grave con un peso muy alto. De manera que si así es el pecado, la paga de ese pecado por cada uno de nosotros tuvo que ser también de esa manera tan atroz para que tuviera el mismo costo alto, para que tuviera un verdadero valor y significado para cada uno de nosotros. Ahora, así como nosotros pensábamos que hubiera sido fácil, entonces esta muerte, así pensamos nosotros también muchas veces tomamos livianamente el pecado y muchas veces se nos hace normal ciertas cosas, precisamente por esa mediocridad espiritual que muchas veces nosotros tenemos. A veces se nos hace normal ciertas cosas y se nos hace normal el pecado, pero también nos pasa como a Pedro, y es que estamos tomando las cosas con los ojos puestos en este mundo. Fijémonos que al final del versículo 23 de Mateo 16 que leí ahorita, dice, cuando le dice, me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces cuando nosotros pensamos de esta manera, cuando nosotros nos tornamos livianos espiritualmente, es porque nuestros ojos están puestos en los hombres, en este mundo, en esta tierra, en lo humano, en lo carnal, y no tenemos nuestros ojos puestos en Dios, en el cielo, en lo divino, en lo celestial, en lo eterno. Entonces, vemos acá que en la entrada triunfal a Jerusalén había gozo, había alegría, había un regocijo, una fiesta, habían cantos, había palmas, pero no nos imaginamos que este evento se fuera a convertir en lamento, en humillación, en dolor, en sufrimiento y en gotas de sudor de sangre para nuestro Creador, para nuestro Señor Jesucristo. Lo que en algún momento se tornó felicidad iba a terminar en un dolor muy grande para el universo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué significado tiene la cruz para ti? Gracias, hermano David. Hermano David dice, Jesús sin la cruz no podía ser el Mesías. Exactamente. Tenía que llegar a ese momento. Entonces, vamos a recordar cuando Jesús estaba orando solo en el Monte de los Olivos. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Lucas capítulo 22, 39 al 46. Dice, y saliendo se fue, como solía, o sea, era un hábito para él, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo creo que este es uno de los relatos más tristes que existe en la Biblia, porque empieza diciendo, bueno, Jesús se aparta, ve la necesidad de apartarse y de refugiarse en el que siempre se refugiaba, en el que necesitaba esa fuerza sobrepoderosa para
soportar este momento que estaba pasando. Como lo leímos en el versículo anterior, su alma estaba turbada y necesitaba apartarse para hablar con su padre. Se va, sus discípulos lo siguen, pero él se aparta solo para tener ese momento íntimo con su padre y deja a los discípulos, pero les dice que por favor oren. Se apartó de ellos a distancia y les dice que por favor oren. Lamentablemente, bueno, Jesús se aparta, tiene un momento supremamente difícil donde dice que está en agonía, donde empieza a sudar sangre de la agonía en la cual se encuentra. Viene un ángel, lo consuela y luego se levanta y tristemente ve a sus discípulos durmiendo. Entonces, si se dan cuenta, desde todo punto de vista es un momento muy triste, porque primero estaba en agonía de saber que su hora había llegado y de saber lo que iba a enfrentar. Segundo, muy triste ver que sus discípulos, en los que en ese momento, de los que tanto necesitaban en ese momento, se quedan dormidos. Y no sé si se venga a su mente en algún momento que ustedes hayan pasado por una dificultad y que se hayan sentido solos, porque sintieron que aquel amigo que le dijo que siempre iba a estar, que te dijo que siempre podías contar con él, en el momento que más lo necesitaste no llegó. En el momento en cuando tú más necesitabas sentir ese apoyo en oración, en compañía, en estar pendiente de ti, quizás no llegó. A mí me pasó en los momentos donde más tenía tristeza, donde quizás yo sentía que más necesitaba a un amigo, a mí me pasó. Y quizás aclaro aquí que me pasó por dos circunstancias, o porque mi amigo definitivamente lo que me prometió no lo cumplió porque simplemente se ocupó de sus cosas y no apareció, así de sencillo, y no evidencié que no era quizás el amigo que yo creía tener, o simplemente porque mi amigo no pudo llegar o mi amiga no pudo llegar porque estaba en sus ocupaciones, en las cosas de la vida que son totalmente entendibles y no llegó, porque no pudo, porque se le salió de las manos, porque no estaba en la ciudad, por muchos motivos, no llegó. Aún independientemente de cuál fuera el motivo, quizás nos hemos sentido así, quizás yo me he sentido así. Y ahí es donde me he dado cuenta que mi único refugio ha sido Dios, que el único que nunca me falla es Él, que el único que, que cuando yo más lo necesito, esté donde esté, no importa el día, no importa la hora, no importa las condiciones, Él es el único que nunca me va a fallar. Él es el único que siempre va a estar ahí, así como en ese momento estuvo con Jesús. Dios envía un ángel para consolar a Jesús. ¿Ustedes se imaginan esto? Vino un consuelo para el consolador, pero era necesario en ese momento. Y el ángel llega a donde Jesús y quizás le recuerda el objetivo por el cual él estaba ahí. Le recuerda que había millones de personas las cuales se perderían si él no llegaba a pagar ese precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Le recuerda que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde antes de la fundación del mundo. Quizás tuvieron una conversación muy amena y como siempre Jesús encuentra refugio en su Padre. Y aunque estaba sudando gotas de sangre, en algún momento Él es restaurado, es fortalecido, se levanta para cumplir su misión. Ahora, el comentario bíblico adventista con respecto a esto dice: el poderoso ángel vino para impartirle fuerza para las horas de sufrimiento que había entre el huerto y la cruz. Cuando hubo sido fortalecido, salió de la prueba sereno y henchido de calma, sin que se viera en él las huellas de su reciente agonía. Así lo encontró la turba que había salido para tomarlo. Es que era el momento,
O sea, ahí era el momento de partida donde sabía que iban a venir por él y ahí era donde venía realmente el sufrimiento físico, porque el sufrimiento mental, espiritual, emocional quizás ya venía de varios días, pero en ese momento ya iba a empezar la crueldad y iba a empezar su camino al Calvario. El comentario bíblico adventista dice que fue fortalecido y se levanta con una serenidad y una calma. Y eso también lo he vivido y sé que muchos de ustedes lo han vivido, que es cuando se aplica el versículo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es aunque nosotros estemos en la dificultad más grande de nuestra vida, cuando nosotros acudimos a Cristo, cuando nosotros acudimos a Dios en busca de ayuda y de consuelo, nosotros empezamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y eso fue lo que Jesús experimentó en ese momento, porque su semblante ya era otro, porque dice que las huellas de su reciente agonía, las gotas de sudor, quizás un semblante de ansiedad, quizás, no sé, ojeroso, algún aspecto físico que nosotros también podamos experimentar, en él ya no se notaba. ¿Por qué? Porque ya había sido fortalecido, ya había sido recargado con esa carga espiritual que todos necesitamos para poder enfrentar la lucha y la dificultad que tenía que enfrentar Jesús, así como nosotros. El Señor quizás no nos va a sacar del crisol, quizás no nos va a sacar de la dificultad, pero sí nos va a dar la fuerza para poder enfrentarla, así como como lo hizo con Jesús. Entonces Jesús sale levantado y fortalecido y nadie lo detiene, porque como les decía al principio, estaba enfocado en cuál era su propósito, lo tenía muy claro y estaba dispuesto a hacerlo solo por amor a nosotros. Entonces, ¿qué significa para ti la cruz del Calvario? Para mí, yo lo saqué en 4 puntos. Para mí, primero, la cruz del Calvario significa sacrificio. Ese sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. ¿Por qué? Porque realmente fue un sacrificio lo que Él pasó allí. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús se fue y sacrificó su propia vida en la cruz del Calvario. Entonces, primero, para mí la cruz significa sacrificio. Segundo, para mí la cruz significa sustitución. Quiere decir que Jesús tomó mi lugar, tomó mi posición. Y ese lugar en el cual yo debería estar, en el cual tú deberías estar, allí ya hubo un sustituto, ya hubo un reemplazo, que fue el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Fue mi Salvador, mi Jesús, el que tomó mi lugar y se posicionó allí para darle el pago al pecado. Tercero, la cruz significa redención. ¿Por qué? Porque la cruz a mí me redime. Porque a mí la cruz ya me dio la victoria. Cristo ya nos dio la victoria en la cruz. Ya nos dio redención y gracias a ese sacrificio que le hizo allá en la cruz, nosotros ya somos redimidos. Nosotros ya tenemos ese derecho a la salvación. Porque allí obtuvimos la victoria sobre el pecado. Y como cuarto punto, para mí la cruz significa transformación. Porque una vez nosotros conocemos esta verdad, una vez nosotros conocemos este valor, este costo tan alto que ocurrió allá en la cruz, inevitablemente tiene que haber una transformación en nosotros. Tiene que haber una transformación en nuestro corazón, de saber que ese precio que pagó Cristo por mí en la cruz del Calvario, debe hacer que mi vida se transforme a fidelidad, a obediencia, a entrega absoluta a Él, como lo mínimo que yo puedo hacer en agradecimiento por lo que Él ya hizo por mí. Y entonces aquí aplica el versículo de, más yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Quiero que leamos Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que este versículo nos afirma que realmente esto que pasó para nosotros es gratuito, que no lo merecemos, pero por gracia y por amor ya lo tenemos, ya nos pertenece. Y es la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y allí, por medio de la sangre de Cristo, se ve manifestada nuestra fe. ¿Qué significa para ti la cruz? Significa que nosotros ya no vivimos bajo ese peso del pecado, que ya no debemos vivir bajo ese peso del pecado, porque Cristo ya lo pagó. Significa que allá en la cruz costó la vida de una persona inocente que no merecía estar allí. Y que esto costó tanto, tiene un valor tan alto, que eso nos debe hacer entender o nos debe hacer entender que no nos debemos dejar enredar por las cosas de este mundo. Por realmente, cuando entendemos el valor de la cruz, entendemos esto, que no nos debemos dejar enredar por este mundo, que nosotros somos el fruto de su sangre, somos el fruto de su amor y de ese sacrificio, y que no debemos, si en algún momento caemos, no debemos volver atrás, porque realmente valemos mucho a través de esa cruz. Que realmente el día de hoy nosotros reconozcamos el verdadero valor de la cruz, que para muchos es locura, pero para nosotros la cruz es salvación. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para muchos quizás la cruz es locura. Muchos nos tildan de locos, de aficionados, de qué es lo que ustedes están haciendo. Pero para ellos puede ser locura, que son los que se pierden, pero para nosotros la cruz es salvación. Para terminar, quiero leerles un párrafo que encontré de Elena de White. Dice: cuando se fija la atención sobre la cruz de Cristo, todo el ser se ennoblece. El conocimiento del amor del Salvador subyuga el alma y eleva la mente por encima de las cosas del tiempo y los sentidos. Aprendamos a valorar todas las cosas temporales a la luz que brilla de la cruz. Esforcémonos por sondear las profundidades de humillación a las cuales descendió nuestro Salvador con el fin de hacer que el hombre poseyera las riquezas eternas. A medida que estudiamos el plan de redención, el corazón sentirá los latidos del amor del Salvador y quedará cautivo por el encanto de su carácter. Este prácticamente es el resumen de lo que yo acabo de decir, y prácticamente aquí lo que nos está diciendo es que reconozcamos el valor tan grande, tan alto y tan amoroso que tiene la cruz del Calvario, que definitivamente cuando nosotros conocemos la cruz, nuestra alma se ennoblece, y que realmente lo que Jesús quiere para nosotros son riquezas eternas, son riquezas celestiales y no terrenales. Así que espero que realmente el día de hoy hayamos recordado este evento, este suceso tan importante para el universo entero, donde todos fuimos testigos de el gran amor de Dios, y no solo fuimos testigos, sino somos los más beneficiados de este sacrificio,
porque gracias a esto ya está la paga del pecado, que es la muerte, y gracias a esto ya está nuestra redención asegurada. Solo es que nosotros realmente decidamos tomar este valor para nuestra vida, hacer las transformaciones y los cambios necesarios para nosotros, tomar posesión de esta redención que ya fue dada para poder algún día ser partícipes de los méritos eternos, no por nosotros, sino por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta hora. Vamos a terminar este momento de meditación con una oración allí donde se encuentra. Amado Dios, amado Padre, en esta hora te damos infinitas gracias por este momento tan especial donde pudimos abrir tu palabra, donde pudimos recordar el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque es un plan instaurado antes de la fundación del mundo. Gracias porque aún sin merecerlo tú viniste a morir por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de que quizás tu alma estaba turbada, Señor, tú llevaste a cuesta este peso tan grande, Señor, y finalmente, Dios, diste tu vida por mí y por cada uno de nosotros. Señor, perdónanos porque realmente no somos dignos de un regalo tan grande como el que nos has hecho, Señor. En nuestro ser, en nuestra naturaleza, existe este pecado que nos hace desviarnos de tu camino, que nos hace quizás muchas veces volverte a clavar en la cruz con nuestros pensamientos, con nuestros actos, Señor. Perdónanos, por favor, pero ayúdanos, Dios, a realmente con la ayuda del Espíritu Santo poder cada día tener un nuevo nacimiento, para poder cada día buscarte y a través de tu ayuda, a través de ti, poder tener esa transformación diaria, poder ser dignos de estar ante tu presencia, poder, Señor, hallar gracia ante tus ojos, Dios, y algún día realmente poder gozar de esta redención que tú ya nos diste. Señor, en tus manos de amor nos colocamos para que seas tú quien moldees nuestra vida, nuestro carácter, todo nuestro ser, para que podamos apartar de nosotros todo aquello que nos aleja de ti, todo aquello que nos hace pecar, Señor, todo aquello que nos hace herirte, Señor, y que no son agradables ante tus ojos. Ruego por cada una de las personas oyentes, por cada uno de tus hijos de tu pueblo, Señor. Por favor, ven pronto, Señor, y quédate con nosotros en este día que apenas está comenzando. En tus manos de amor nos colocamos y esto lo pedimos no porque nosotros haya mérito, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.